Bienvenidos al foro 3 de cálculo 2. Voy a resolver el ejercicio número 55 del capítulo 14.7 del libro de Thomas, Musabean, 12ª edición. Bien, el problema viene y dice, obtenga el valor mínimo de la función s igual a xy más yz más xz, donde x más y más z es igual a 6. Yo primero, para empezar y que sea más entendible a la hora de ver el problema, yo defino s como una función f dado a las tres variables para que sea más apegado a los teoremas a la hora de evaluar. Ahora, yo tengo que f de x es igual a la función que tenía desde un inicio. Bien. Una vez abajo, yo estoy tratando de trabajar con la ecuación x más y más z igual a 6. ¿Para qué? Básicamente para pasar de una función de tres variables a una función de dos variables. ¿Por qué? Porque es más sencillo trabajar a la hora del hessiano o determinar cuándo hay un punto sí, a esto o lo otro. Es más amigable, por decirlo entre comillas, trabajar con algo de 2 por 2 que algo de 3 por 3, de 4 por 4. Si se puede reducir las variables, mucho mejor. Bien, entonces vengo yo y hago que la ecuación original, como le iba diciendo, x más y más z igual a 6, yo despejo para z, para que solo me quede en términos de x y y, que es a lo que más estamos acostumbrados. ¿Y que me da eso? Me da igual que z es igual a 6 menos x menos y. Ahora, la función original, que es esta de acá, tengo que volver y sustituir donde estaba z, que en este caso es 6 menos x menos y, que vengo y es lo que hago acá, y como había dicho, lo había expresado s como una función de tres variables, dado acá. Entonces la función en dos variables es lo mismo que xy más y por todo lo que es z, que es 6 menos x menos y, más x y todo lo que es z, que viene de acá. Básicamente es para dejarnos todo en una ecuación de dos variables. Ahora vamos y a la hora de buscar mínimos y máximos, que en este caso nos están pidiendo un máximo o el valor máximo de la función, eh, básicamente yo vine y lo sustituí acá y después estuve simplificando, vi que se podía eliminar este con este y así, hasta que me quedó esta función. Ahora, como les iba diciendo, nos están pidiendo un máximo o calcular el valor máximo de la función s, que en este caso es una función ahora de dos variables que solo dependen de x y y, que es a lo que más estamos acostumbrados. ¿Qué hago primero? Calculo la derivada parcial respecto a y a x, pero de primer orden. O sea, la derivada parcial de la función respecto a x, o sea, esta de acá arriba, la que está ahí arriba, es igual a menos 2x menos y más 6. ¿Y por qué? Bueno, se trata de y como constante, entonces este es 0, y es igual a constante, este también es 0. Ahora, por cálculo 1 yo sé que la derivada de x al cuadrado es lo mismo que 2x, que es lo que tengo acá. Después, la derivada de x y es una constante, yo sé que es menos y más la derivada de 6x. Eso es sencillo. También lo mismo para acá, como estoy viendo que son casi similares, solo que una es en términos de y la otra es en términos de z, básicamente me quedan iguales. Ahora, ¿qué hago? Ahora estoy tratando de buscar o plantear un sistema de ecuaciones respecto a eso. Básicamente es igualar las derivadas parciales de primer orden a cero. ¿Qué es lo que hago a continuación? Que es con el sistema de ecuación planteado, que es lo que tengo acá. Y es un sistema de ecuación, por ejemplo, en este caso de 2 por 2. Si hubiese trabajado con las tres variables, hubiese quedado algo de 3 por 3 y el sistema hubiese dado como 0,0,0, o sea, el origen, o sea, estuviera en nada básicamente, eh, trabajando con las tres variables. Por eso es que hice también lo que es pasar z en términos de x y y. Ahora, planteando el sistema de ecuaciones,
yo vengo y pongo la primera ecuación que tengo acá, que es la que está acá, y despejo para una variable que en este caso es y, como hemos aprendido en 110 y todo. Ahora, yo sé que y es igual a 6 menos 2x, que viene de acá arriba. Esta es esta partecita de acá. Ahora uso lo que es la siguiente ecuación, que es esta, y es la siguiente de acá, y sustituyo donde está y. Una vez, y sustituyendo que es esto de acá, hago la multiplicación 2 por 6 por menos 2x, que es acá, que me da como menos 12, más 4x, y copio todo lo demás, menos x más 6. Ahora, si simplifico al máximo todo eso, me estoy dando cuenta que ya puedo tener un valor de x. ¿Y que me da ese valor de x una vez hecho? Yo sé que este con este me van a dar un menos 6 y x me va a dar 3x. Si esto lo despejo y lo dejo como una ecuación para ya solo simplificar de un solo, más rápido, sé que 3x igual a 6, entonces x igual a 2. Ahora agarro la primera ecuación, la que tenía acá, que esta de aquí, y sustituyo x. Y esto me da 6 menos 2 por 2 es igual a 6 menos 4, o sea, y simplificando todo, es igual a 2. Ahora, una vez encontrado, ojo que esto, lo que encontramos acá es un punto crítico, que es lo que pongo acá. Y ahora me falta determinar en sí qué es ese punto crítico, qué me representa, si es un máximo, una silla, si no se puede calcular porque el hessiano, por ejemplo, me da igual a 0, o si es un máximo, un mínimo, que es lo que estamos buscando. En este caso, si la función en este punto, cuando le evalúe y busque su hessiano, me da, que eso lo voy a explicar más adelante, me da un mínimo, por decir así, cuando la función claramente me está pidiendo un máximo, sería ilógico buscar un máximo. ¿Por qué? Porque sería que la función tendría concavidad hasta arriba. Y si tiene concavidad hasta arriba, sé que va a llegar hasta el infinito. Y como llega hasta el infinito, nunca voy a tener un máximo. Si ese punto, justo este punto de acá, me da un mínimo. Si me da un mínimo y si me da una silla, entonces también estamos en lo mismo. Es como una ambigüedad adentro del problema, que no se podría resolver por este método y tendría que buscar en otro. Algo no concluyente. Ojo, lo de no concluyente, y eso se usa cuando el hessiano es igual a cero. Que os lo voy a explicar más adelante. Solo estoy diciendo que aún no sé qué me representa ese punto crítico. Bueno, dado el punto crítico, tengo que calcular la segunda derivada parciales y acá se me olvidó poner y calculo las derivadas mixtas. Ahora, yo sé que, por ejemplo, la parte de acá arriba, estas son las derivadas de primer orden, estas son las derivadas de segundo orden. ¿Por qué es menos 2 y todo eso? Bueno, derivo la función de x o la derivada parcial de la función f respecto a la derivada de 2 veces x. ¿Qué me da eso? O sea, tengo que volver a derivar esto una segunda vez. Y si derivo esto una segunda vez y y son constantes, todo esto me da igual a 0. Y la derivada de menos 2x, yo sé que es menos 2. Ahora, la segunda derivada, ahora la derivada parcial de la función f respecto a la segunda derivada de y, me da igual a lo esta de acá arriba. Esta ya es su primera, vuelvo a derivar esto. Yo sé que a x la tengo que tratar como constante, yo sé que es 0, y menos 2y, si lo derivo, me da igual a menos 2, que es lo que tengo ahí. Ahora, ocupamos la derivada mixta. La derivada mixta, que es lo mismo que tener la derivada parcial de f respecto a la función x respecto a y. Básicamente, acá me acabo de equivocar, yo sé, ahí me equivoqué, es la derivada, era de, acá, es la derivada de x dependiendo, o sea que depende de y. Básicamente agarro la función f de x, que es esta de acá, y la derivo, pero la que va a ser la variable constante o la dependiente es x. O sea que menos 2x como una constante es 0 y más 6 que es una constante es 0 y la derivada de menos y es menos 1, que es lo que tengo acá. Ahora,
la derivada de y independiente de x, o sea, donde x, la variable independiente, sería que tendría que agarrar esto de acá. O son las derivadas mixtas, básicamente, lo que estoy sacando, que se ocupan a la hora de hacer el hessiano. Está claro que menos 2y, si yo sé que y es una constante, se toma como constante a la hora de hacer sus derivadas mixtas de f y y respecto a x, sé que menos 2y me va a dar 0 y más 6 me da 0. Ahora, la derivada de menos x, yo sé que es menos 1, que es la otra parte que tengo acá abajo. Una vez hecho eso y calculamos, ya que calculamos sus derivadas mixtas y todo, ahora prosigo a hacer el hessiano. Yo sé que el hessiano es lo mismo. El hessiano es lo mismo que tener la derivada respecto a x, la derivada de la función xy y la derivada de la función, o sea, de la mixta respecto a x y la derivada de la función respecto a y o la segunda derivada. Este es leciano que, dada esta fórmula que tengo acá arriba, yo sé que primero va el menos 2, que es este de acá, después va este segundo término acá, que es menos 1, después va la derivada, la segunda derivada mixta, que es esta de acá, que es menos 1, que está acá, y obviamente la segunda derivada de respecto a y, que está acá. Dado una de esos, yo sé que es una matriz y esto de acá me determina un determinante. Calculo su determinante, que es la diagonal principal menos la segunda diagonal. Dado que yo sé que menos 2 por menos 2 me da 4, menos 1 por menos 1 es igual a 1, ahora por el menos, que es el otro de acá, si hago eso me da como resultado 3. Una vez hecho eso, y por lo que me dan respecto a lo que es la o los teoremas o propiedades, por decirlo así, si el hessiano que es acá, básicamente no es hessiano, sino que es fx por la segunda derivada menos la derivada mixta al cuadrado, si eso me da mayor que 0, que si eso me da mayor que 0, significa que o puedo tener o un punto máximo o un punto mínimo. Si todo esto de acá me da menor que 0, existe un punto CIA. Y si esto de acá me da igual a 0, es algo no concluyente y hay que buscar otra manera. Si esto me hubiese dado negativo, era el segundo de acá, era este de acá, o sea que tuviéramos un punto CIA, algo entre medio de todo y no hay ni un mínimo ni un máximo. Pero como en este caso me dio positivo, yo sé que es el primero. Solo que acá lo adopté. Si el hessiano es mayor que 0 y, acá esto es importante, si la segunda derivada parcial respecto a la variable principal, en este caso que es x, es menor, tenemos un punto máximo. ¿Por qué es menor? Porque nos está diciendo que la función va a ir hacia abajo. No sé cómo es, pero ya se me estoy dando una idea. Tiene que tener algo así. Si esto es menor que 0. Pero ¿qué pasa caso contrario? Si f o la segunda derivada es mayor que 0, yo sé que tendrá algo así. Y yo sé que lo que voy a tener ahí es un punto mínimo. Pero como sabemos, y desde el inicio nos están pidiendo un máximo, ya sé que tiene que haber un máximo. Si no hay, se dice que no hay, no existe y no se puede calcular. En este caso, dado todo y dado que f de x me dio igual a menos 2 y el hessiano me dio igual a 3, yo sé que es este de acá, este teorema de acá, que quiere decir que existe un punto máximo en el punto crítico 2,2, que es este de acá. Ya descarté que hubiera sido un punto mínimo y ya descarté un punto 100. Descarté un solo ya el no concluyente, dado que me dio distinto de 0, el hessiano. Ahora,
que nos volvemos al problema principal que nos dice que obtenga el valor máximo de esta función. Ahora regreso a la función original, que esta de acá, ojo, ya no es esta de acá porque pasé S en términos de X y Y, solo de dos variables, que acá uso esta función de acá. Esta de acá la uso y con eso y el punto crítico, que ya sé que es un máximo, calculo lo que vaya a dar esa función. En este caso, si hago esa sustitución en el punto 2,2, me va a dar lo siguiente. Menos 2y al cuadrado, menos x al cuadrado, menos x por y, más 6x, más 6y. Si sustituyo, yo sé que es lo siguiente de acá, que es menos 4, menos 4, menos 4, que son de estos tres primeros, más 12, más 12. O sea, básicamente, toda esta parte de acá me da 0. Solo sobrevive 12. Yo sé que para la función f x, y, que esto es, igual, es la función s original, solo que la cambié para que sea más simple de ver a lo que estamos acostumbrados. Yo sé que la función tiene, o su valor máximo de la función s es igual a 12. Y este fue el problema número 55 del capítulo 14.7 del libro de Thomas.